gestar algo que tenga determinada continuidad, que no sea ni tan escuela, ni tan libre o esporádico. Entonces ahí se fue gestando la Escuela del Humedal, y la idea de la escuela, hicimos esto de tener 3 obligatorios porque había materias que queríamos que tengan como base fija, como por ejemplo cuando hablamos del sitio Ramsar y de qué es un humedal y la importancia de eso, o la parte de cómo comunicamos, la parte de gestión de riesgos que tiene que ver con todo estar haciendo turismo de naturaleza en un lugar así. Bueno, hay cosas que tenemos que tener de base. Y ahí se fue gestando esto. Sí queríamos, otra cosa que detectábamos era esta cuestión de la parte de la ciencia y las universidades, con el conocimiento allá arriba, y están los saberes locales. Entonces, muchas veces lo que nos pasaba era encontrarnos con, no sé, un arqueólogo que nos decía, no, pero hacen esto, hacen aquello, y de repente no tenía ese contacto, esa fluidez con la gente del territorio. Y lo mismo al revés. Y esa distancia, una manera de salvarla, era generar este vínculo entre profesores, que eso era una de las condiciones para vos ser profesor. Tenés que estar vinculado a este territorio a través de no sé, dar clases o estar en un instituto, hacer investigación o lo que sea en este territorio. Y se busca, bueno, durante esos 2 días intensivos, tener momentos de compartir más intensos, no que vengas, tomes clases y te vayas, sino que estés, y en eso la otra de las condiciones es la presencialidad, o sea, necesitas estar. Si no, no podés ir, no sé, voy tarde, o voy a media mañana, bueno, a media mañana, al mediodía, no. Buscábamos que estén presentes, justamente por lo que significa la presencia. Así que bueno, eso es como más o menos lo que en los proyectos buscábamos. Se daba arqueología, flora, fauna, toda la parte de peces, todo lo que es el sitio Ramsar y los humedales, la parte de la fauna de mamíferos, también veíamos todo lo que es entomología, herpetología, me sonó raro, primeros auxilios en zonas agrestes, bueno, bien amplio para que se vayan con un conocimiento general de todo. Después cada uno amplía o puede profundizar según sus gustos y su interés en cualquiera de ellas y bueno, seguir estudiando, pero la idea era que tengan un pantallazo de todo y todo vinculado a este área, porque si no es imposible, ¿viste? No sé. Si querés dar ecosistemas de la Argentina, no. Humedal de Entre Ríos. Se contextualiza, sí, por ahí sí, pero porque si no es muchísimo. Bien, pero bueno, pasaba esto también ¿vos sentiste que la accesibilidad es una dificultad para esto de la apropiación del territorio para la gente? Como que es una limitante o algo que complique esa apropiación del proyecto para la gente. ¿Qué querés decir con accesibilidad? Y que por ahí, como la mayoría es inundable o es en terreno acuático, cuesta eso de tener el contacto más directo. Está bien, están las costas también, es población costera, entiendo donde la que se trabajó, ¿no es cierto? Sí. Hay una realidad que es una realidad muy, muy típica, que
que cuando nosotros nos proponemos estos proyectos, queremos que vengan gente local y termina viniendo gente que por ahí no era la que nosotros esperábamos, pero bueno, bien 2, 3, 4 locales. Eso pasa, y en todos los lugares, por lo menos en los lugares turísticos que que yo he trabajado, cuando empieza el desarrollo de turismo de naturaleza, empieza con personas incluso de afuera. Nosotros tuvimos, por ejemplo, una chica que quería hacer un comedor de pescado. Les voy a mandar hasta dónde está llegando. Incluso hicimos una minga, trabajamos ayudándole y dándole un impulso. Y hoy ya tiene un techo, ya tiene los baños hechos, todo hecho por ella y por sus hijos. A pulmón, muy, muy despacito, pero bueno, alentando a que esa producción, ese trabajo sea... yo creo que ahí hay un gran trabajo de confiar en que lo va a poder hacer. Algo tan sencillo como eso. Si vos le preguntás a Jessie, no sé, el otro día me mandó un mensaje y me dice, Vero, esto es gracias a vos. La tipa se hizo un baño, el pozo ciego a mano, el quincho espectacular, el techo del quincho espectacular. Me dice, Vero, esto es gracias a vos. Si vos no hubieses confiado en mí, o sea, mirá la confianza. Me da vergüenza decirlo, pero estoy convencidísima que cuando uno confía en las personas y le da el aliento necesario y acompaña, no me gusta hacer por el otro, pero por ahí hay momentos que necesitamos impulsos. Con ella lo que hicimos, yo sabía hace mucho tiempo que quería hacer su comedor y bueno, con mucho cuidado y charlando con ella, le preguntamos a ver si ella quería que hagamos una minga en el lugar. Y sí, por supuesto, y fuimos en realidad a hacer mesas. Hicimos unas mesas y terminamos limpiando el lugar, que es espectacular. Típica, se va acumulando cosas y cortamos un árbol que estaba caído, entonces acomodamos, fuimos ordenando un poco eso y le quedó el lugar despejado, y como que cuando vos ves algo que es mucho laburo con mucha gente, de repente ves el resultado, te da ese aliento como para continuar y seguir. Y hoy, bueno, está con su quincho, con todo el techo puesto, sus 2 bañitos ahí a medio hacer, pero ya se pueden usar. Entonces, y eso es confianza y es comunidad. Y eso es un poquito de lo que queríamos lograr en este tiempo. Entonces, bueno, se dio con una persona de ese lugar, pero así como ella, también del otro lado hay una chica que es comunicadora, una chica de mi edad, ¿vio? Ella, Maricel Cir, está en Puerto Aragón y con su pareja se pusieron a cuidar un pedacito donde había una escuela rural y un monte que fue creciendo, que hoy ya está de espinillos. Y también es una chica que tenía una página de Facebook, que en su momento fue comunicadora, que tuvo una ACV, que tuvo un montón de problemas que hicieron que se meta para adentro y que le cueste. Ella se mudó en Misiones para acá después de ese ACV y se escondía atrás de la página de Puerto Aragón
hasta que de vuelta estas charlas, esta confianza, esta visita, estar con ellos en el territorio, también de vuelta. Pasó que decirle, no, yo no quiero que sepan que soy yo, a cumplir años y presentarse y decir, yo soy, en Facebook, yo soy la persona que está atrás de esto, que es una página que hoy tiene cerca de 37.000 seguidores, o sea, no es menor. Entonces, y es una persona que hoy está comunicando, que comunica desde el punto de vista de un humedal, que habla de todo lo lindo que tenemos en ese lugar y que llega a 37.000 personas. Entonces, y que tuvo la confianza o ese cambio de decir, bueno, soy yo la que está detrás de todo esto. ¿Por qué? Por la comunidad, por quienes nos acompañamos, por quien está atrás apoyando las cosas que hace en esos lugares, ¿no? Creo que como que después hay un montón de otros ejemplos, de hecho en la página de la escuela van a ver un librito que básicamente recorre muy rápido los proyectos y hay un póster que se armó que pueden sacar información, pero un poco es eso la escuela. Pero una de las cosas que decías era como el funcionamiento de este proyecto dentro del marco del sitio Ramsar, ¿no? El sitio Ramsar, si mal no recuerdo, en 2016 se crea, y vos, ¿desde cuándo formás parte de este proyecto de Fundación Humedales que trabaja en el sitio Ramsar? En realidad, creo que el sitio es del 2015, en el 2019 se terminó el plan de manejo. Ajá. Y igual esa información chequeala después en Taplink, vas a encontrar toda la información colgada. Ajá, sí. Y después, bueno, fue pandemia y empezaron las reuniones, bueno, después en algún momento empezaron las reuniones del comité. Yo empecé a ir a las reuniones del comité cuando estaba en la Secretaría de Turismo de provincia. Y después me pasé a trabajar a Fundación Humedales y estuve 9 meses trabajando hasta el final de la fase 2. Habrá sido 2022, me parece. Sí, 2022, ajá. Y después hubo 1 año y medio que yo no estuve porque así nos manejamos por contratos y fueron 2 años más de contrato que terminaron en julio pasado. Esto está dentro del marco de un programa que se llama Corredor Azul, que es un programa de 10 años. Y con los consultores trabajan así con estos contratos por fase. Hubo 3 fases, esta fue la última. Y bueno, están buscando fondos, pero bueno, está complejo el tema. Así. El tema de los fondos vos lo pusiste como una problemática, digamos, como una... Sí, es como varios proyectos. Particularmente en este tiene que ver con fondos para llevar adelante proyectos como este de la Escuela del Humedal, digamos. Claro, Fundación Humedales como que les paga a los consultores y dentro o sea, está el pago de los consultores y los fondos que tiene cada consultor para llevar adelante determinados proyectos. La Escuela del Humedal se desarrolló durante todo el año pasado con los fondos de mi componente de ecoturismo. Sí. Está bien. Y el funcionamiento del comité, porque nosotros desde el sitio Ramsar del Paraná, Predelta, sos la primera entrevistada que estamos haciendo. Y en conservación hicimos desde el Palmar Yatay,
viste, que le hicimos a Aristóbulo. Y bueno, y una de las cosas es esta complejidad que tienen los comités, ¿no? El funcionamiento de los comités, que nosotros desde hace un tiempo habíamos trabajado incluso como para ver si alguien podía ir, pero las reuniones se hacían presenciales y eso por ahí nos obstaculizaba el tema de los viajes y demás, ya hace como 3 años atrás. Y bueno, y después le perdimos un poco el desarrollo de los comités, pero sabíamos que tenían reuniones periódicas. ¿Y cómo es eso? Porque es una de las formas organizativas de esta gobernanza, de este territorio súper amplio, ¿no? O sea, ¿qué experiencia tuviste vos? ¿Qué te parece? ¿Si sigue funcionando? Mañana hay una reunión. Hacen reuniones 4 veces por año, con cada estación, diría Nadia. Ahora, a ver, hubo un proceso muy seguido por parte de Fundación Humedales, en particular, bueno, Beatriz, que está dentro del componente de áreas naturales, compañera de la fundación. Betty fue la encargada de escribir el plan de manejo y de implementar esto, especialmente darle seguimiento a las reuniones, a las minutas, a bueno, todo lo que tiene que ver con que se hagan, mandar las invitaciones, cambiar de secretaría, darle seguimiento a esos cambios. Y ahora un poco que Betty esté en la misma condición que yo, fuimos contratadas, ya el contrato terminó, entonces este trabajo lo están haciendo desde la fundación. ¿Qué pasa? Lo están haciendo entre comillas, es como un seguimiento como parte del comité, pero al principio era un seguimiento bastante más fuerte y ahora es ya más un acompañamiento o un apoyo a la gestión que hace. Cada 2 años se cambia de secretaría. Ahora este año la tiene la Secretaría de Ambiente, termina creo que a fin de año y pasa de vuelta a Santa Fe por 2 años. Entonces se van rotando. Ahí hay 3 partes, hay 3 jurisdicciones. Está el parques nacionales, hay 2 parques nacionales, el Predelta y Islas de Santa Fe. Está la provincia de Santa Fe y la provincia de Entre Ríos. Entonces, se manejan así. Y después adhieren, se supone que para participar hay que participar formalmente, pedir permiso para ir a través de alguna institución o algo. Es probable que si vamos a Barrancas, se sume la gente local que está interesada, se sume. Pero bueno, formalmente para participar están las universidades, las ONGs, el tercer sector en general que puede participar de las reuniones. ¿Qué más te puedo contar? Nosotros hicimos varios intentos. ¿Qué pasa? Tenemos 2 provincias y el sitio Ramsar es agua y tierra, islas, humedal. No hay mucha gente viviendo adentro, entonces, y siguen siendo 2 provincias. Y hay un tema de jurisdicción muy marcada. Y con eso también sabemos lo encapsulado que es trabajar en una Secretaría de Ambiente, Secretaría de Turismo, o sea, es un nicho, cada uno trabaja en lo suyo y generalmente no hay mucho, o por lo menos mi experiencia fue que entre lo que es ambiente y turismo no hay mucho cruce más allá de por ahí alguna cordialidad o
algún intercambio, pero no hay mucha trabajo en conjunto, en equipo, por lo menos mi experiencia es eso. Y es lo que veo hoy día. Por ejemplo, las dos partes de ambiente, ministerio, secretaría, depende de la provincia, trabajan muy comprometidos. Y la parte de turismo no. Por falta de presupuesto, por prioridades ante la falta de presupuesto, falta de personal, falta de vehículo, todo. O sea, las 1001 excusas. No está dentro de las prioridades. Por ejemplo, acá en Entre Ríos. Y en Turismo en Santa Fe viene un chico, el Colo, que es histórico de turismo, pero viene más por interés propio que esto entre nosotros. Porque sí, cuesta involucrar a la gente de las distintas organismos públicos, ¿no? Y en eso nosotros como este programa Portales fue una manera de que se metan a trabajar con un poco más de compromiso los municipios, pero también nos pasó que se declaraba un portal y después se relajaron. O cambió, o se fue el que estaba interesado, no sé, acá estaba Ariel Carmarán. Ariel se fue y con él se fue el portal, ¿viste? Como que... entonces... ahora, por ejemplo, estamos recalculando cómo involucrar a los municipios y qué compromisos les pedimos a ellos para participar. Después, la otra cosa es que se hacen un montón de investigaciones en el territorio y nadie sabe qué se hace. O se hacen eventos y nadie sabe que se hacen eventos. Entonces, como que no tenés una base común de información. Y se diseñó una plantilla que quedó ahí medio, que se llamaba Ramsar en Acción, donde cada uno iba a cargar sus proyectos. Entonces, más o menos íbamos a tener la información de todo lo que estaba pasando a nivel investigación, eventos y cosas dentro del sitio Ramsar, pero ¿qué pasa? No cargan los proyectos, entonces bueno, creo que eso está bueno, pero todavía no logramos implementarlo fuerte. Y después a nivel, la Escuela del Humedal, el programa Portales con la Escuela del Humedal funcionó muy bien. Mucho arraigo generó al concepto de sitio Ramsar. También hicimos varias travesías por la Tierra del Agua, que por lo menos al público kayakista también le generó esa, por lo menos de conocer bien esos lugares que si no, por ahí menos gente la que conoce. Y también yo creo que estuvo bueno para el Día de los Humedales, que es el 2 de febrero, hicimos un evento en el Parque Nacional Islas de Santa Fe, donde fuimos todos los que querían venir, llevamos a muchos de la Escuela del Humedal y bueno, nos juntamos como 50 personas y hicimos una guiada y bueno, ¿qué pasó? Mucha gente que no conocía, pues es un parque difícil de llegar, no sé si tan difícil de llegar, pero perceptivamente es difícil de llegar. Y bueno, un montón de otras cosas, bueno, tuvieron la oportunidad de conocer, pero también vincularse desde un lugar menos de reunión formal y más de disfrute.
Y eso estuvo bueno también. Fue una buena movida porque pasamos laburando, nos encontramos laburando y nos faltan momentos de conocer y disfrutar los lugares. Especialmente estos lugares que son menos accesibles. Así que bueno. O sea, Vero, que ponele, en otras microrregiones nos pasaba que uno de los problemas de la gestión era el cortoplacismo de los gobiernos locales, la falta por los cambios políticos, problemas, pero muy marcados, ese tipo de problemas por los colores políticos. Acá, por lo que contás, no tiene tanto que ver con eso, sino más bien con que hay una diversidad de actores y cuesta por ahí como ponerse de acuerdo o encaminar todos con una dirección, con una energía hacia un mismo lado. Va por ahí, digamos, el conflicto de la gestión, entonces. No, ponerse de acuerdo no es un problema. No. Se creó un espacio de mucha cordialidad y muy ameno, creo, dentro de este lugar. Lo que cuesta es pensarse como un solo territorio y no como provincias separadas. Y al separar las provincias, perdemos todo lo que es el sitio Ramsar, porque las provincias están de tierra para adentro. Te digo, y a nivel turístico, por ejemplo, hay un conflicto de que en cuestión de pesca hicieron un convenio, pero en cuestión de turismo de naturaleza no lo hicieron. Entonces, si los prestadores de Entre Ríos se van para la costa santafesina, dejan de trabajar legalmente, digamos. Entonces necesitamos trabajar en esas cuestiones y los actores que tienen que estar sentados en la mesa no están, por ejemplo. Y después hay participación. Yo lo que noté personalmente es que hay una cuestión de cada uno se va para su casa y se mira el ombligo. Y estoy hablando, por ejemplo, Parque Nacional Predelta, mira las actividades del Predelta para adentro. Parque Nacional Islas de Santa Fe está en Santa Fe, entonces promociona solo para Santa Fe. Y siendo que nosotros estamos montando acá en Diamante, estamos a 40 minutos y de Puerto Gaboto están a 45 minutos. O sea, estamos más cerca. Y no se ve eso. O sea, no se trabaja como un solo territorio. Todavía hay esa resistencia. O sea, todavía existe esa resistencia de pensarlo como un solo territorio y en eso también las investigaciones, ir a promover el lugar como sitio Ramsar. Para mí todavía estamos muy inmaduros, pero ir a promover en la FIT, que es la Feria Internacional de Turismo, el sitio Ramsar como uno solo, eso es lo que estaría buenísimo, pero estamos muy lejos de ahí, muy lejos. Todavía, bueno, está esa y después, si bien logramos con el programa Portales involucrar a las comunas, después sostener ese involucramiento con la cotidiana es difícil. Todavía no ven los resultados, entonces como es una apuesta a mediano, largo plazo, digamos. Ellos como comuna todavía no lo ven. Y el tema de los potenciales, eso sí se alcanza como a ver en alguno de los funcionarios, o sea, como el potencial que puede tener el pertenecer a un sitio Ramsar desde diversas aristas, turismo o el tema de un sello internacional, algo que... En los que están involucrados creo que sí, que está esa visión.
Sí creo que está ese compromiso con las personas que ya están yendo y todo eso, sí, pero también esa es otra cosa que yo por ahí criticaría amablemente, digamos, porque nada de esto se hace con malas intenciones, pero hay una dependencia en el rol de la fundación. Entonces, cuando la fundación hace un pasito para atrás, es como que igual eso se fue como soltando un poco y fueron tomando las provincias, pero por eso empecé diciendo con el SIM que la fundación empezó dando un apoyo fuerte y como de a poco se va soltando, pero por ejemplo a nivel implementación de todo lo que es el sitio Ramsar, es la fundación. Y la fundación sin las provincias, yo no pude armar un listado de prestadores de las 2 provincias por portal, no lo pude armar, porque había un montón de inconsistencias y no era mi lugar decidir quién sí, quién no, entonces como que quedó ahí. Y es fundamental para promover turísticamente poder armar eso. Nada, me quedé corta de tiempo, corta de todo. Entonces, hay ahí una cuestión que todavía no podemos saldar. Y ahí se mete también esta cuestión que decía que afecta tanto allá, que es la parte partidaria o los cambios políticos, diría más que partidaria, que hace que, yo qué sé, hoy, no sé, la persona la persona que está en turismo en Santa Fe, hoy, bueno, está más a un costado porque viene de otra gestión y bueno, entonces no le da mucha bolilla. Así no sé, viene alguien de otro color o de otro momento, entonces no tiene mucho interés en el sitio Ramsar y bueno, no vienen a las reuniones. Esas cosas vienen. Pero yo recuerdo flyers de actividades re lindas del sitio Ramsar. Vos nombrabas esta conmemoración del Día de los Humedales, el 2 de febrero. ¿Vos recordás que haya habido algún evento, alguna reunión, alguna firma de acuerdo, alguna fiesta, algún taller, algo que haya actuado como verdadera palanca en esta posibilidad o de cohesión o de entendimiento de este territorio interprovincial o de lo que significa el sitio Ramsar? ¿Algún evento o alguna acción que vos digas, bueno, hay un antes y un después a partir de esto porque se palanqueó positivamente los objetivos o las premisas del proyecto? En un momento, esto apenitas post pandemia, cuando estábamos saliendo, armamos el Festival por los Humedales o algo así. Habrá sido 2022. Creo que yo todavía estaba en la secretaría. Y dentro de eso hicimos un montón, cada portal o cada comunidad se prendía como quería. Un poco era esta cuestión de decir, bueno, cada uno aporta un proyecto a el montón y después los comunicamos en conjunto. Y acá en Diamantes se hicieron varias cosas. Ahí empezó las travesías por la Tierra del Agua. Hicimos un evento grande con escuelas, donde participaron un montón de personas, un montón de gurises de acá de la zona. Eso se trabajó bastante. Y creo que fue también esta cuestión de
comenzó de alguna manera algo, pero bueno, eso es mi mirada, porque también yo fui la mandada en hacer eso, entonces por ahí estoy sesgada por eso, ¿no? Está bien, es la idea que nos des tu punto de vista. Creo que la Escuela del Humedal ha sido también un gran... que eso viene del programa Portales, que también son cuestiones que han ayudado a consolidar los espacios. Y digo, por ahí me voy un poco de tema, pero otro lugar también grande que yo trabajo más... he trabajado más mirándolo de afuera que de adentro, es la Reserva de Usos Múltiples, Humedales e Islas de Victoria, que son 430.000 hectáreas, no sé, 20.000 hectáreas. Es enorme. Y ahí es el ejido de Victoria, es una reserva municipal y provincial, pero desde donde ingresan sin ser ingresa, viste, todo Rosario, tiene el patio de su casa enfrente en las islas. No sé, tienen un ingreso por Villa Constitución, muchos permea por la ruta, el puente vial, digamos, y tiene muchos ingresos. Yo creo que ese territorio es un territorio que hay que trabajarlo diferente, no como Portales, intentamos, lo pensamos, pero no nos salió, digamos, y también se trabajó hasta con la CAL, o sea, tiene un comité de gestión y tiene una comisión de acción local, no me acuerdo cómo se llama, CAL, viste que es la figura que tiene Entre Ríos para las reservas. Intentaron trabajar con eso, pero había muchos detractores, sería imposible hablar con esa gente y tener resultados en las reuniones. Fui a una sola, era lamentable el nivel de hostigamiento. Entonces, ese territorio, para mí, por ejemplo, el concepto de humedales para dividir el territorio como paisajes de humedales es un buen concepto para trabajarlo en su interior. Digo que tendríamos, o sea, si en algún futuro trabajamos de vuelta en ese lugar, o yo trabajo en ese lugar, por ahí es una buena manera de volver a pensar ese territorio para trabajarlo participativamente con la gente, porque es tan grande que es imposible. En estas acciones que te pedía Liliana, esas acciones tienen que ver con eso que dijiste recién, como en esas acciones se involucró mucha gente, se dio visibilidad, se consolidó el proyecto. ¿Es por esto, por la visibilización, por la participación que se suma de gente? Bien. Y ahí también no apareció esta cuestión de, como en todos los proyectos de conservación, hay una tensión con lo productivo. ¿Cómo se da en estos contextos esa tensión con lo productivo, digamos? Que son parte de la comunidad, pero juegan sus fichas, digamos. Queda diluido, porque incluso ponele, las acciones eran, por ejemplo, acá fue con la escuela, sí tuvimos un boicot político con un festival, digamos, que íbamos a hacer y no nos dieron, básicamente nos boicotearon, pero no hemos tenido esas tensiones con la parte productiva, por lo menos en el sitio Ramsar. Porque el sitio Ramsar lo que busca es cómo la gente vive el humedal. Sí, contrario a esto, en la Reserva de Usos Múltiples las tensiones eran con el sector productivo.
el ganadero en especial, por el tema de las quemas, por el tema sí, las quemas básicamente y la parte ganadera, porque varios de los que estaban ahí tensionando estaban usando tierras fiscales y bueno, no tenían interés en que se haga algo o se pueda hacer algo en los lugares. Pero acá en el sitio Ramsar, por lo menos el tiempo que estuve yo, no hemos tenido grandes conflictos. Sí usaron en el momento que acá en Diamante se hizo el dragado de río y se intentó, había 2 islas, una bastante nueva, y se intentó unir las 2 islas para que el propietario se quede con esa... o sea, cortar un arroyo que cortaba las 2 islas, y en ese momento se hizo, no sé, un recurso de amparo, no sé bien cuáles fueron los trámites administrativos, pero en definitiva pesó fuerte que sea sitio Ramsar. O sea, pudieron frenar eso y supuestamente el tipo iba a restaurar el arroyo, la conexión, gracias a que este lugar era un sitio Ramsar. Eso como dato está bueno. El que sabe bien de eso es Ariel Carmarán, no sé si lo conocen. Él estuvo metido en esas acciones legales. Bien. Claro, quizás esta cuestión de que se ha declarado sitio Ramsar, que ya se tenga bien delimitado el territorio, a diferencia de otros proyectos que son como más, bueno, iniciativas que surgen entre pueblos y por ahí andan y por ahí no andan, y por ahí se suman otros pueblos y por ahí se salen, como que tiene que ver con esto, por ahí es lo político. Acá hay una especie de institucionalidad o legitimidad desde normas, desde convenios, desde cosas que hacen a que quizás se soporte un poco más los objetivos del proyecto, digamos. Porque bueno, venimos de entrevistar a otros proyectos que hay una falta de legitimidad, hay una falta de institucionalidad, hay muchas ganas, pero faltan por ahí herramientas, digamos, que digan, che, esto sí, ya tiene una entidad, ya tiene un recorrido, tiene una legitimidad que esto que sí, que pesa que sea sitio Ramsar, digamos. Está bueno eso. Igual convengamos, y esto lo digo entre paréntesis porque es real, me gustaría ir a hablar con la gente que vive en las islas, que no es mucha, pero hay, a ver qué piensan o qué saben, qué no saben, pero en general no hemos tenido rechazo porque nunca se fue o sea, para mí es una cucarda más propositiva, o sea, en general es más propositiva. Sí tiene cosas que dice, basta, esto no. Y claro, esto es lo que pasó acá con Diamante. Entonces, esos límites los tiene. Pero es algo como mucho más propositiva. Che, mirá, acá dijeron que estaba bueno esto. Bueno, veamos a ver cómo activamos esa cucarda y la mostramos. Por ahí otra cosa que estuvo buena, que fue mucho más gestión, y por ahí no está tan visible, se trabajó en un momento íbamos a presentar un proyecto al programa Paisajes de Parques Nacionales. Ah, sí. Y ahí armamos para hacer una guardería de kayaks. La idea era hacerla en la escuela primaria, en un espacio que tenían cerca de la costa, la escuela primaria de las cuevas, que tenía poquitos alumnos, un espacio grande, y que la escuela secundaria asigne ciertas horas para que los gurises puedan ir a hacer kayakismo
y que de esa manera, de una manera recreativa, porque parte del río no es parte de su ámbito de recreación, es parte del ámbito de trabajo, entonces esa concepción del río hace que los gurises no se acerquen, sino que tienen que ir a pescar, por ejemplo, o también es una zona de pesca deportiva, no apto para mujeres. Entonces todas estas cuestiones hicieron que esta propuesta surja, donde la idea era que vayan a hacer kayakismo de forma recreativa, deportiva, los chicos de secundaria. No salió el proyecto, pero hicimos un convenio entre un privado que tiene kayaks y la escuela. El privado les presta los kayaks, la escuela asignó esas horas, viene un profesor de Rosario, los saca a los chicos a hacer kayakismo, ya es el segundo año que hacen eso. Entonces los chicos hoy día tienen una inmersión al lugar, al río, a toda esa zona, y bueno, van relacionándose desde otro lugar, porque hasta ese momento era como que su ámbito es del río para adentro. Y toda esa zona es para pescadores, de sacrificio y no ambiente de mujeres, en general digo, ¿no? Así que bueno, eso. Eso estuvo bueno. Aparte se lo apropiaron, ¿no? Es como que yo me manejo con la directora y con otra más, pero hay gente que ni sabe que nosotros estuvimos atrás de empujar eso. Y está bueno. Vos siempre, Vero, en todas estas gestiones siempre vienen en territorio, digamos. ¿Cómo fue tu vivencia de todo ese proceso? ¿Cómo ves que estos proyectos que por ahí parece, como decías hoy, que se manejan institucionalmente allá arriba, cuando bajan a territorio, cómo llega a esa gente que son los verdaderos por ahí destinatarios, la gente que vive en esos lugares? Y bueno, y también cómo llegás personas como vos que tienen que trabajar en eso y muchas veces llevarse... gastar un montón de energías, llevarse decepciones, a veces cuando las cosas salen bien, gratificaciones, pero bueno, contanos un poquito a ver cómo vivís vos todo eso de laburar en proyectos así, digamos. Así, empezando con lo malo, para mí fue re frustrante que este año no se haga la Escuela del Humedal. Re frustrante, porque le metí muchísima energía y al primer año apostando a que tenga continuidad y eso no estuvo y para mí fue un duelo. Eso mirando lo malo. Mirando lo bueno es... hay cosas que no se pueden poner en palabras, hay que vivirlas, digamos. Y nos pasaba que venía, no sé, gente como Alfredo Ibero, Alfredo Verduc, y venían con una impronta y de repente, bueno, pero eso ya lo hicimos. Bueno, sí, y después no quería decir mucho, pero es como que, no, pero eso ya está, digamos, ya hay una energía tan especial y entonces y se iban, pero no solo emocionados, sino asombrados de las vivencias o sea, cómo se veía, cómo se vivía esa calidez dentro del grupo. Y eso después se refleja en mil cosas, o sea, se refleja en la gente, en cómo te comparten cosas, cómo quieren que estés. O sea, para mí es un compromiso. Obviamente uno tiene que tener la vocación porque... y parte de la vocación pasa por ser genuino, digamos, en lo que uno hace, ¿no? Y no sé, es súper gratificante, no sé,
Esos mensajes que de Jessie el otro día, yo no siento que hice mucho más que escucharla, que fascinarme con lo que ella hacía y que creer en que ella podía hacer todo lo que tenía, el sueño que tenía. Y así con todos, digamos, me encanta ir, compartir con ellos, ver su lugar, su territorio, no sé, me he ido a Santa Fe, a Rosario, a distintos lugares, a estar con ellos a tiempo de disfrute, digamos. Con tiempos míos, viste, porque quiero, pero también yo creo que es gran parte de los resultados, digamos. Porque los podés orientar mejor, porque empezás a hacer, bueno, a mí me pasa, no sé si a otras, pero empiezo a hacer relaciones donde por ahí si no conocía el lugar no lo entendía. Puedo buscar vínculos que si no conocía el lugar o más gente alrededor de lo que están haciendo, no podía hacerlas, y así vamos sorteando, viste, cosas que desde un escritorio no se pueden hacer. Pero ya como para ir terminando, una de las cosas que nosotros estamos viendo es en las entrevistas con referentes de distintos proyectos, es esto que cuando hay un coordinador como que se considera como neutral, vamos a decir, hay como un poco más de posibilidades de articular, ¿no? Que cuando es alguna representante gubernamental o es algún referente que ya tiene como una historia de algunos intereses, ya es como que genera más desconfianza. Vos decías que una de las cosas que ves es que la fundación es justamente la entidad que generó esa articulación y que, por otra parte, hay como cierta dependencia a este trabajo, ¿no? De gestión y de unificar partes o criterios. Y una de las cosas que uno surge es, si es posible algún otro rol de la fundación como para que se generen un poco más de autonomía, y otra, esto de la sustentabilidad económica, ¿no? Que cómo lo ves, ¿no? ¿Es algo que ves como a futuro promisorio? ¿Pensás que es muy complicado las gestiones en los ámbitos que habitualmente se hacen? ¿Cómo lo estás percibiendo? Yo creo que esto es como un padre con sus hijos, o sea, no porque alguien es padre y otros son hijos, ¿no? Pero es la crianza, un poco uno va acompañando al principio con mucho más presencia y de a poquito va dejando que los críos vayan tomando decisiones por su cuenta. Queda por ahí medio padre, hijo, no por ponerlo así, pero el acompañamiento al principio es mucho más fuerte, y lo ideal es que cada vez sea menos. ¿Qué pasa? Hay veces que uno se acostumbra y se enquista en eso. Total, lo hace mejor. Y ahí tenemos que tener mucha claridad en saber cuándo y qué tenemos que ir soltando. Yo creo que ahí hay personas que les es más fácil y hay personas que les cuesta un poco más soltar, y digo hay personas porque generalmente son personas. Y en eso está bueno acompañarnos o ir empoderándonos como provincias o ir soltando como fundación en este caso. Pero bueno, está bueno tener esa claridad. Lo que pasa es que en esto también el rol de esa secretaría que cambia cada 2 años es necesario que madure y que tome
con fuerza ese rol en todo sentido, no solo dirigiendo la reunión, sino también generando proyectos. Y proyectos en esta biprovincialidad que hay, proyectos en conjunto. Me parece eso es como súper importante. Pero bueno, es como todo, ¿viste? No es una línea recta. Ojalá, pues. Sí. Hay veces es fácil que una persona caiga en el rol de liderazgo, si querés, o de profesor, y el resto participantes. Y en esto otra, que para mí fue puro aprendizaje de la escuela, pero me pasaba mucho de acentuar la importancia de ronda, y me daba cuenta que cada uno, cuando hacíamos una ronda, en algún momento de reflexión o algo, había gente que salía de la ronda o se ponía atrás o, viste, se escondía un poco. Entonces, y era la gente como que no se sentía tan parte de. Entonces, darle esa importancia al espacio de ronda, a la escucha activa, bueno, cosas que uno ya sabe, pero no sé, me gusta observar estas cuestiones, son fuerzas para mí que se dan dentro de todo este juego, pero había una ronda en el módulo 6 y habían venido 3 personas, 2 personas nuevas y una persona que iba y venía, que siempre no se sentía muy parte. O sea, que por ahí estaba muy conflictuada personalmente, entonces tenía esa. Nos pusimos en ronda, estaban afuera, las sumamos, y en un momento empezamos a hablar, y en un momento, ¡pap!, una salió a sacar foto, el otro salió a sacar foto. Las 3 personas nuevas, como que automáticamente se sintieron expulsadas de esa ronda. Parece una pavada, pero no es. Cuando construís, trabajás en construir una tribu, digo tribu porque me encanta el concepto de tribu, pero un grupo, una comunidad, que las energías estén ahí, equilibradas, habla de corresponsabilidad, habla de pertenecer, y para mí eso es importante. Así que bueno. ¿Y qué otra pregunta habías hecho con respecto a eso? No, en realidad era sobre la sustentabilidad económica. La económica. Está complicada. Está complicada. Estoy en búsqueda. En búsqueda, claro. Y generalmente, ¿qué son financiamientos internacionales o hay alguna línea de programas que puedan estar así como en su momento, decís, paisajes de parques nacionales, o eso está como un poco desactivado? El programa Paisajes está desactivado. El financiamiento internacional hoy está muy escaso. Hay mucho de lo que se destinaba a conservación en este último año, ponele. Hubo todo un movimiento que se fue destinando, según me han dicho, a armamentos y otras cuestiones. Muy buenas noticias. Sí, lo hemos escuchado, sí, que por lo menos esa es la explicación, sí. Entonces, por ejemplo, la Escuela del Humedal se iba a financiar con aportes de la provincia de Santa Fe, pero bueno, había otros proyectos en marcha, tienen unos fondos franceses, creo que son,
Y nada, no iba a salir este año, entonces bueno, ahí hubo una, por ahí, para mí lo que falta es una comunicación sincera de cómo funciona y de una planificación. Se tildó. Ajá. Me empecé a mover para ver si era yo o era vos, por eso empecé de a poquito. Porque me pasa a veces que me muevo y si yo no me muevo significa que soy yo. Ahí está. Acá estamos todos moviéndonos a ver quién es el que está congelado. Así que sí, por ahí también es como aprendizaje ese, ¿no? Y a mí hasta me sorprendía que se sorprendan, ¿viste? Pero y sí, ya estaba, ¿viste? ¿Cómo que te dejaron afuera? ¿O cómo que vos y Betty no están? Y sí, pero ya sabíamos que era así. Nosotros no estábamos sorprendidas. El tema es por ahí que hubo esa falta de decir, bueno, mirá, esto llega hasta acá, si no buscamos financiamiento, si no encontramos cómo darle continuidad a la participación, queda acá. O sea, la fundación sigue participando, Sí. pero no con nosotros. No con ese trabajo más intensivo en territorio. O sea, hoy hay un sostén mínimo hasta que encuentren más fondos. Claro. Bueno, Vero, la verdad que lo que más me quedó de todo lo que contaste es esto de la necesidad de ese estar con la gente, de ese vivir esos momentos, de ese saber leer esas reuniones para que haya ese equilibrio, como grandes valores para construir este tipo de proyectos que tienden a esta horizontalidad por ahí, a pesar de que es difícil porque no estamos acostumbrados. Una de las cosas que valoramos de todos estos proyectos que estamos analizando es que tienden a ser un poco más horizontales porque no son bajados de provincia, obligan un poco a unirse entre los que están al lado, las comunas cercanas, la gente cercana. Entonces creo que en esos distintos momentos que mencionaste eso, se me volvía a parecer, es esto, va por acá, va por el grupo humano, con esto de generar tribu que decía. Eso también fue algo que en otras entrevistas también apareció, esto de me dice amigos, la gente, bueno, un montón de cosas que nada, te dejan también estos tránsitos por estos proyectos que parecen por ahí que vienen a querer solucionar cosas y no solucionan nada, pero generan movimientos, por lo menos, qué sé yo. Mirá, a mí, cuando estaba en provincia, hicimos varias capacitaciones. Súper interesantes las capacitaciones, o sea, una de gestión de riesgos en áreas naturales, fin de semana intensivo, un montón. Y después como que se iban y ahora, y yo decía, no lo puedo dejar acá. Entonces empezamos a hacer unos encuentros de formación por intercambio. Y básicamente todos saben algo y todos pueden aportar algo al grupo. Yo sigo hoy encontrándome con gente de esos encuentros que a través de conocerse, como son intensivos sábado y domingo, entonces mínimamente compartís. Y después de todo ese tiempo, esa gente o trabajó o hizo algún tipo de intercambio o empezaron una tipo sociedad o, ¿viste? Algo pasó. Siendo sin el rol mío de juntarlos, digamos, ¿no? Que en parte es parte de cuando se hacen esos encuentros, en parte es eso, hay territorio tan grande, estamos tan dispersos que si no hacemos eso no nos ven porque somos pocos. Entonces, esa misma idea que vino de provincia también pasa acá en esta región que es tan grande.
Así que sí, es como que plantás la semillita y después, o tirás la semillita al aire. Claro. Bueno, la idea es, este año estamos haciendo estas entrevistas, la idea es a fin de año hacer alguna apuesta en común general, el proyecto la idea es que siga el año que viene porque, bueno, que queremos leer bien todo esto, toda esta información que estamos recolectando, así que bueno, te mantendremos en contacto, Vero, si querés participar de esa cuestión virtual, seguramente que vamos a hacer más a fin de año para poner en común un poco todo esto de que todas estas personas, así como vos que están participando en proyectos, les pasa. Así que, bueno, agradecerte muchísimo el tiempo. Y bueno, no sé si hay alguna cosa más, Lili, José, Glenda, No, pero nada, gracias. Finalmente, ahí Glenda me pide que te avisemos que a partir de los 10 primeros minutos aproximadamente logramos hacer la grabación, así que esto es algo interno, para nosotros es confidencial y es la forma que tenemos de hacer un mejor registro. Así que, bueno, Vero, un placer verte de nuevo. Y con ese rumbo que siempre tenés, así que un gustazo haberte escuchado. Igualmente. Bueno, muchas gracias, Vero. Gracias. Cualquier cosa. Dale, gracias. Muchas gracias. Chao, chao.